establezcan una serie de criterios con respecto de lo que ellos piensan de una marca. Es decir, si yo eligiera hoy, por ejemplo, a la señorita que no me está viendo y que está escribiendo, y le pediría que suba acá, solo un ratito nada más, para hacer un ejercicio, ¿no? Con eso además nos ponemos en tono y poco a poco yo me voy a introducir a lo que tengo que hacer. Y le pediría tal vez a quien no me quiere ver, que eres tú, que pases un ratito también acá adelante conmigo a hacer un ejercicio. Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero, ¿no? Y aquí me estaba haciendo un chanchullo después de que nuestro gerente ha hablado, que me hables sobre ti, tu calidad, tu cualidad, tú, ¿quién eres? Mi nombre es Stefania Cañón, soy ingeniera industrial, trabajo en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual como examinadora de patentes, soy recién titulada en el 2010, soy muy dinámica, me gusta buscar soluciones a los problemas y si tengo alguna duda, Ahora tú, ¿quién eres? ¿Tu cualidad? Mi nombre es Andrés Gómez, soy ingeniero de sistemas, soy docente y bueno, alegre, siempre buscando tratar de innovar proyectos nuevos, ver cómo aplicarlos, ver cómo utilizar la gente para poder desarrollar estos proyectos. Perfecto. Ahora bien, ¿qué me viniste a citar? Si yo les pidiera a ustedes, como público, que me eligieran a una de las dos personas, ¿a cuál se llevaría? Levanten la mano los que se llevarían a la señorita. Levanten la mano los que se llevarían al caballero. Ahí está. Esa es la forma en la que una empresa se presenta en el mercado. Es decir, la marca, el signo distintivo, la forma en la que se presenta a la sociedad es cómo la ve la sociedad y cómo podría comprar el producto. Si uno no tiene una buena marca, si uno no tiene un buen símbolo, si uno no tiene una posibilidad en el mercado, hay que inventar, hay que innovarse. Si algo no he dicho bien, vamos a decir, el profesor nos estableció una serie de criterios, pero tal vez no ha sido más arrogante, debería haber sido más arrogante. Coca-Cola dice, soy el mejor refresco del mundo. Toyota dice, soy el mejor auto del mundo. Tal vez esa es una forma interesante de actuar. Pero, si el producto no tiene relación con lo que yo digo, seguramente no voy a tener el mismo efecto. Entonces, usted ha sido la mejor vendedora, se ha vendido muy bien, como marca, ¿no? Como patente, vamos a decir. Ahora, la patente va a ser un acto administrativo que va a proteger esa idea, ese símbolo distintivo, ese dibujo, etc. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que es meramente intelectual. Y vamos a decir que el derecho de autor, como introducción además a todo lo que nos va a decir el licenciado Maclin y la doctora Soruco con mayor propiedad que yo, ¿verdad? Vamos a decir que es una nueva rama del derecho, ¿no? Que protege precisamente las obras, ¿no? ¿Y qué hace? Derivada del derecho comercial, civil, ¿verdad? Va a establecer una protección al acto de creación intelectual, ¿no? Reconociéndolo para estimularlo y recompensarlo de alguna manera. Eso es lo sencillo, ¿no? Otros van a ser reconocidos simplemente para regular la competencia de los actores en el mercado. Ahora bien, la propiedad intelectual de manera simple se divide en dos ramas. Una que viene a ser la propiedad industrial, marcas y patentes, y la otra el derecho de autor o derechos conexos. La propiedad industrial, marcas y patentes, que es lo que más nos interesa, va a establecer la protección a las marcas, las patentes, los dibujos, los modelos industriales, los signos distintivos. La protección contra la competencia desleal con respecto de esos criterios
conforman el llamado derecho de propiedad industrial. La propiedad industrial va a proteger la propiedad industrial tiene relación con el derecho de autor solamente en dos conceptos, y aquí la autora también debe establecer, en el tema de las patentes y los dibujos y o modelos industriales tienen un común denominativo con el derecho de autor, puesto que su finalidad es proteger el acto de la creación. En cambio, la justificación del derecho marcario no se encuentra en la tutela de un acto de creación. La marca es un distintivo, un símbolo, como hemos visto, los nombres, la forma en la que nosotros presentamos el criterio, lo va a comprar, o lo va a adquirir, o lo va a idealizar el mercado. La propiedad industrial, además, establece que vamos a proteger las denominaciones de origen. Tenemos, por ejemplo, algunas denominaciones muy importantes, que son para nosotros, por ejemplo, la cerveza wine. Hemos tenido hace poco una queja formal de la cervecería con respecto de otra cervecería que estaba queriendo sacar un producto similar en el mismo lugar que es Wari, un lugar de Oruro, ¿verdad? Y quería patentar el concepto de cerveza auténtica Wari. Entonces, ahí uno se da cuenta que si uno tiene protegida su patente, va a tener la posibilidad de proteger esa marca o ese, vamos a decir así, lo que aquí denomina el concepto de denominación de origen, ¿no? Ahí tenemos otros ejemplos como champán, Rioja, Jerez, Camargo, etcétera, que tienen como concepto el criterio de protección de patente. Ahora bien, el derecho de autor va a proteger las obras literarias, las obras musicales y las obras artísticas, que nacen con la obra, nacen con la obra, cosa que no es lo mismo con las marcas, patentes y símbolos distintivos que nacen del registro, no de la creación, sino del registro. Ahora bien, de este derecho se establece además dos conceptos: el derecho moral sobre la obra, es decir, ese derecho que tenemos para divulgar, el derecho de ser reconocidos como padres de la obra, es decir, de estar vinculados a nuestra obra, el derecho y el respeto a que se establezca que no se puede difundir mi obra por partes, sino que tienen la obligación de difundirla en su integridad. El derecho al arrepentimiento por el cambio de convicciones o a retirar la obra del comercio, es decir, si yo ya no quiero que mi obra literaria esté en el mercado, la puedo retirar sin que nadie pueda evitarlo, porque es mi obra. El derecho moral es de carácter extrapatrimonial y en principio tiene duración ilimitada, aunque algunos doctrinarios están estableciendo que más allá de los 50 años ya no debería tampoco estar patente el concepto de la propiedad sobre la obra, ni siquiera en el concepto moral. Pero eso es algo que es discutible y además afortunadamente no se ha patentizado aún. El criterio general es que la obra, una vez que salga del intelecto del hombre, permanezca, ¿no?, vinculada a él. Alejandro Dumas, etcétera, siguen vinculados a sus obras sin que ello haya dañado a la sociedad. Por tanto, parece que no tendría ningún otro fundamento para destruir ese criterio. Ahora bien, el derecho patrimonial, que nace también de ese otro criterio del derecho de autor, va a establecer que la reproducción de la obra, en forma material, edición, reproducción mecánica, etcétera, la comunicación pública de la obra y la transmisión de la obra mediante cualquier medio, ¿verdad?, va a estar también protegido en favor, ¿no?, del autor. Es decir, que el autor tiene derecho a recibir o percibir un patrimonio por la venta, la reproducción o transmisión de su obra. El derecho de autor, entonces, es una disciplina moderna, para, digamos, cerrar este capítulo,
¿no? Moderna, que regula y va a defender en el sistema jurídico al autor, a la creación intelectual y a la obra de manera eficiente y de la forma más adecuada. Ahora bien, esto es parte del criterio del derecho patrimonial. La obra sale del intelecto del autor hacia la sociedad y la sociedad agradece al autor estimulándolo con una remuneración. Y este es un círculo virtuoso, ¿no?, que el autor busca y que el derecho de autor va a también establecer en el criterio de un equilibrio legal en favor del autor. Ahora bien, las marcas, ¿no?, son un bien inmaterial constituido por una serie de signos conformados por palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc. Y como hemos visto, es la forma en la que yo me puedo posicionar en el mercado. Ahora bien, hay clases de marcas, marcas denominativas que simplemente van a dar un nombre, o marcas figurativas que solamente al mirarlas nosotros sabemos de qué se trata. ¿Esta marca qué es? ¿Esta? ¿Y este señor? Claro, entonces solamente al mirarlos nosotros nos damos cuenta que es una marca distintiva de otras. Ahora bien, hay clases de marcas mixtas. ¿Qué es esto? Si yo no pusiera Coca-Cola, ¿ustedes se darían cuenta que por este símbolo es Coca-Cola? Rojo, blanco y esas líneas. Sí. Si yo pusiera el pan Bimbo en México, es el pan más conocido. Si yo solamente pusiera el osito, todo el mundo conocería que es pan Bimbo. Entonces, esa es la forma de posicionamiento que las grandes compañías tienen. Por eso hay que ser muy innovador y muy creativo. Hay que pensar que en el mercado nos tienen que reconocer simplemente por un color, o por un símbolo, o por una letra, o por un color. Aquí las marcas tridimensionales, por ejemplo, Coca-Cola es la entidad que más marcas, patentes, etcétera, ha establecido, porque hasta las botellas de Coca-Cola antiguas, etcétera, están patentadas en el sentido de solamente al mirar la botella uno sepa que está frente a la marca Coca-Cola. Ahora bien, la propiedad intelectual en las pequeñas y medianas empresas es pues la fuerza motriz de innovación del mercado. Nosotros en la Cámara Nacional de Comercio hemos hecho varios estudios con respecto de las pymes y las MIPES. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo vamos a decir, se mezclan en el mercado? Y uno de los defectos que tienen las pequeñas empresas es que no tienen marca, no tienen un símbolo distintivo, no tienen cómo venderse en el mercado, es decir, no han llegado a trascender hacia ese concepto de mercado global. Lo ha dicho hace poco el presidente de la fundación, cuando hacía el concepto de estadísticas. Según el CENAPI, tenemos 5.000 marcas, ¿no?, de las cuales más de la mitad son del exterior, más de la mitad. Es decir, que muy pocas marcas son nuestras. Ahora ahí tenemos una serie de defectos también, ¿no? Hace tiempo los marqueros se iban a Argentina, etcétera, a proteger sus obras porque tenían la idea de que en Bolivia no se protegía. El CENAPI ha estado haciendo enormes esfuerzos, ¿no?, pese a la postura que el gobierno tiene con respecto a la propiedad intelectual, ha estado haciendo enormes esfuerzos por lograr un acercamiento hacia los productores, hacia los pequeños empresarios. Tiene una serie de registros más fáciles, más sencillos, más baratos. Entonces, eso es importante para nosotros. A ver, las empresas pequeñas, las unipersonales, etcétera, tienen su propio criterio, su propia lógica, su propia economía y sus propias dimensiones. Es decir, si nosotros quisiéramos que una pyme creciera como la imaginamos, es posible como Cámara que nos equivoquemos. Se lo digo a nuestro gerente, ¿no?, porque él es el que más impulsa el criterio académico. Pero cuando uno se acerca a las pymes necesitan en realidad
clusters, se tienen que unir, pero cuando se unen tienen un defecto. ¿Quién es el que pone la marca? ¿Quién es el que pone el nombre? ¿Quién es el que va a liderizar el grupo? Porque además se unen por momentos, son muy eficientes. De hecho, hemos tenido acá una asociación de textileros que han ido a Brasil, han logrado patentar una marca, un símbolo distintivo, y en el Brasil han vendido más de 1 millón de poleras, ¿no? Pero en conjunto, cuando se han dado cuenta que el ingreso de dinero era muy alto, han empezado a pelearse entre ellos por saber quién era el dueño de la marca. Lamentablemente, uno de ellos fue el que patentizó en el Brasil la marca y el símbolo distintivo. Hoy vive él en el Brasil y los demás viven acá sin tener acceso a ese concepto que ellos mismos habían creado entre todos. Entonces ahí hay una serie de conceptos que nosotros deberíamos planificar. Ustedes que son emprendedores, empresarios, hay que saber planificar. Si vamos a hacer una marca, un símbolo distintivo que luego va a ser va a dejarnos en el mercado, actuar en el mercado, deberíamos hacer un contrato que establezca muy claramente que esa marca, ese símbolo distintivo, por más que sea patentado o articulado por uno de los empresarios, ¿no?, es una propiedad conjunta, común. Ahora bien, Funda Empresa, en su último registro, ha señalado que existen 68.232 emprendimientos o empresas formales. Y nosotros sabemos, por nuestro sistema como el municipio, que hay 1,5 millones de emprendimientos al año en los municipios. O sea, en el total. Si en los 337 municipios hay 1,5 millones de emprendimientos cada año, y solo tenemos 68.000 empresas formales, díganme cuál es el periodo de vida de una empresa. El periodo de vida de una empresa es menor a 6 meses en el contexto general. Muy pocas empresas pasan los 2 años y menos aún los 5. Cuando una empresa pasa los 5 años, es posible, no es la regla, pero es posible que sea eficiente en el mercado y logre sobrevivir. Cuando la empresa pasa los 12 años, según el estudio que tenemos, es una empresa sólida, no es fácil que esa empresa se desmorone. Ahora bien, en los estudios que se han hecho hemos establecido entre 1996 y el año 2003, que es en los únicos lugares donde hemos podido hallar información, porque después la información es demasiado difusa, es difícil hacer una estadística sobre lo que está pasando con piratería marcaria, etcétera, en Bolivia. Estos datos los hemos establecido gracias a un criterio junto con la BCA, ¿no?, el IPA y también USAID, que nos ha dado algunos criterios, pero lamentablemente ya no se están haciendo ni se están relevando esta información. Más o menos tenemos en software de negocios hasta el año 2003, ¿no? Ustedes van en millones de dólares, 11 millones de dólares solamente en el concepto de software. Hoy esa cifra debe ser 5 o 6 veces mayor. Hagan el conteo y van a darse cuenta del enorme potencial económico que se pierde ahí. En libros, solamente en libros, hay 5 millones de dólares al año hasta el año 2003. Hoy pasan los 200 millones. Eso es lo que han dicho las empresas que editan libros de medicina. Dice que son los libros que más se copian. Yo no sé, yo no soy médico. Acá ustedes ven los cuadros, van subiendo cerca de 40 millones. Y acá tenemos una cifra redonda entre todos los países. Bolivia está con el 87% en piratería, ¿no? Y acá hay un tema adicional. Han señalado que en Bolivia es muy difícil medir la piratería. ¿Por qué? Porque el 77% de nuestro mercado es informal. Entonces es muy difícil, entre la informalidad, el contrabando y la piratería, establecer un criterio claro sobre ese tema. ¿Qué necesitamos entonces? Cambios contundentes en la legislación penal y social. ¿Para qué? ¿Para amenazar al pirata? No, sino para proteger a nuestros empresarios.
Porque nuestros empresarios también son víctimas, no crean que solamente las grandes empresas son víctimas del robo de marcas, símbolos, software, etc. En Cochabamba se está produciendo la mayor cantidad de software que Bolivia ha producido en los últimos 10 años. Es decir, en los últimos 2 años, Bolivia está produciendo más de 5 millones de dólares al año en el contexto de software. Es decir, somos un país que puede salir adelante con criterios que parecerían tan lejanos antes y ahora tan cercanos. Cochabamba ha hecho un enorme esfuerzo, los empresarios cochabambinos han hecho un enorme esfuerzo y están saliendo adelante. De hecho, muchos de los estudiantes de sistemas, software, se han ido a Cochabamba a potenciar esa visión. Ahora bien, ¿por qué la propiedad intelectual es importante para la vida? La propiedad intelectual tiene una serie de conceptos que nuestro gerente general, don Fernando Mirabal, ha establecido en el discurso que me ha gustado muchísimo que ha dado. Todos nosotros tenemos necesidad de innovar, todos nosotros necesitamos de otros para mejorar nuestros productos, todos. Por ejemplo, este sistema de comunicación hoy es precario. Si algunos de ustedes deben tener ahora el último, el Galaxy, etc., no hubiese sido posible si no hubiese habido antes el teléfono normal, ¿verdad? Si Thomas Alva Edison no hubiera pensado en ciertos criterios, seguramente eso no hubiera sido. Pero la necesidad de los emprendedores es renovarse, mejorar lo que otro ha hecho. Eso es la potencialidad de lo que es la invención. Y las pymes tienen un enorme potencial, aprenden unas de otras a mejorar sus productos, a mejorar sus estrategias, a mejorar lo que ellos desean del mercado. Hoy, una marca vale más que una empresa. Si yo les pidiera a ustedes, acá por ejemplo tenemos una marca fabulosa de la Cámara Nacional de Comercio, pero acá, a ver, si yo les dijera a ustedes que hoy quiero que se hagan socios de alguna de estas empresas, ¿con cuál se quedarían? Paceñas, o Voce, Coca-Cola. Les doy la oportunidad de comprar acciones. Una postura además así. ¿Por qué? Porque es la que más vale en este momento. O sea, ¿vale como marca? ¿Vale como marca o vale como patrimonio? Como marca. Exacto. Miren lo interesante. Acá, la cervecería Paceña más o menos debe valer unos 1.500 millones de dólares en patrimonio. Eso es lo que debe valer, en patrimonio. Pero cuando ustedes establecen, voy a tener que hablar de eso porque eso es más de lo que sabemos, ¿no? Debe ser, solamente pensar en la marca de la Paceña debe 3 veces más en lo que significa su patrimonio. Y Google, ¿no? No debe tener mucho patrimonio, o sea, decir 1 billón de dólares es poco, vamos a decir 1.000 millones, digamos que valga Google, pero seguramente es más eficiente el concepto de la marca en el mercado de valores que cualquier otra cosa. Las pymes, las MIPES, etcétera, pueden trabajar en el mercado de valores y lograr que su marca, su registro, etcétera, que está patentado en el SENAPI, ¿verdad?, pueda ser vendido, estableciéndose una serie de criterios donde va a tener usted una posibilidad de inversionistas porque le gustó su marca. Seguramente si Google estuviera aquí estaría feliz porque ya tendría una persona que pagaría algo por su marca. ¿Cómo influye esto en una empresa? Independientemente de los productos que fabrica una marca o una empresa, hacia adentro las empresas no se dan cuenta, pero establecen una serie de criterios que deberían además patentizar. ¿Cómo elaboro una camisa? Vamos a decir así. ¿Cuáles son los procedimientos que mi empresa tiene para la elaboración de esa camisa? Ese procedimiento deberíamos patentarlo. ¿Para qué? Para evitar las copias, para evitar el criterio de, vamos a decir así, de quitarles a ustedes la posibilidad de innovación. Ustedes han visto, los ingleses, por ejemplo, para evitar que los japoneses ingresen en su mercado automotriz, han establecido que el volante
esté al revés. Y el volante no es como nosotros lo conocemos, es al revés. Entonces, cuando uno ve eso, pues, criterios. Ahora, las empresas que se dedican, que dedican tiempo y recursos a proteger su patrimonio intelectual van a poder impedir que los competidores copien y imiten sus productos. Van a crear una identidad de empresa. Pueden negociar una serie de licencias, aumentar el valor comercial de su empresa, se pueden introducir en nuevos mercados sin miedos, ¿verdad? Porque saben que su marca vale. Acá tenemos dos marcas que son antagónicas, pero son protagonistas. Bueno, la Cámara Nacional de Comercio ha hecho una serie de cosas, como yo les estaba contando, con respecto de las pymes. Ha tratado, en lo posible, de capacitarlas. Tenemos una serie de criterios con respecto a ello. Tenemos la expertise para ayudarles. Tenemos un proyecto específico que se llama PAGPE, que ustedes pueden acercarse y puedan mejorar sus cualidades, sus calidades. Acá, todas las semanas hay un personero, o por lo menos va a haber desde la próxima semana, un personero del CENAPI que va a poderles ayudar a dar algunos lineamientos. Vamos a establecer una serie de criterios para que un funcionario también del registro de comercio pueda ayudarles a ustedes a mirar qué clase de empresa necesitan o quieren ser. Si les conviene quedarse como unipersonal o trascender hacia una SRL, si les conviene ser una comunidad de asociaciones para lograr un fin, etc. Tenemos gente que establece estudios de mercado, etc. Hemos planteado un consejo interinstitucional, ¿verdad? Y un observatorio que nos permita ver la evolución de las pymes con respecto de la propiedad intelectual, las unipersonales, cómo se comportan, qué están haciendo. Creo que es la única forma de ayudarlos a ustedes a tomar decisiones correctas, es decir, tener datos, porque hoy no existen los datos, es necesario tener datos. También tenemos una serie de criterios que ustedes pueden utilizar, el gestor empresarial y el defensor empresarial. El gestor empresarial les va a ayudar a ustedes a establecer las mejores condiciones para su empresa. El defensor empresarial lo que va a hacer es, cuando ustedes sean, vamos a decir, molestados, atacados por alguna instancia gubernamental, el defensor empresarial lo que va a hacer es ayudarlos, coadyuvarlos desde la perspectiva económica, de comercio exterior, jurídica, etcétera, para que ustedes tengan una postura de defensa ante esos criterios, siempre y cuando obviamente ustedes no hayan cometido ningún acto ilegal, ¿no? Ahora, la Cámara Nacional de Comercio junto a la UNSA, la Alcaldía, una empresa y el CENAPI están tratando de reactivar una visión con respecto de la propiedad intelectual. ¿Para qué? Para ayudarlos a ustedes a tener accesibilidad rápida, eficiente, etcétera, a lo que es propiedad intelectual y a la protección que deberían lograr, ¿verdad? Para que eso sea posible. Bueno, ¿cuál es la obra más impresionante que existe en este planeta? ¿No? Y me ha gustado esa foto, por eso la he puesto ahora, para que nos vayamos con un pensamiento positivo, yo y ustedes. Es decir, aquí dice, si piensas que la Gioconda es asombrosa, deberías ver mi obra maestra todos los días en el espejo. Entonces, seguramente ese es el gran creador, el que no necesita del CENAPI, ¿no? Pero bueno, para terminar, una imagen vale más que 1000 palabras. Coca-Cola es una fuerza interesante que el gobierno nacional ha querido llevar adelante, pero no es necesario solo una marca, no es solo la marca la que vende, tiene que haber eficiencia, efectividad, y ¿qué tiene que haber? Calidad en el producto. En el momento que esto pase a ser calidad, yo les aseguro que vamos a poder ingresar en cualquier mercado del mundo con Coca-Cola, ¿no? Así como Chile ha logrado patentizar el concepto de la Chile Moya, ¿no? En el contexto internacional del mercado mundial
en Australia ha habido una reunión de todos los países que producen frutas en el mundo. Y Chile ha llevado su innovación y su marca comercial, etcétera, señalando que la chile moya, ¿verdad?, es un fruto que pertenece a Chile y que en ningún otro lugar del mundo existe. Entonces, vean con qué eficiencia se manejan otros países. Nosotros tenemos la chirimoya, etcétera, pero ni siquiera en eso hemos sido muy eficientes, ni en el plátano, ni en el café, y tenemos productos de alta calidad, no estamos siendo lo suficientemente eficaces. Y antes de terminar, quiero felicitar a Seigo. Seigo ha logrado precisamente abrir un mercado en Estados Unidos, hacerse patente hacia afuera, y esa es una comunidad, no es un solo empresario, es una comunidad de emprendimientos que han logrado hacer que el Seigo salga adelante. Entonces, sin más preámbulos, les agradezco muchísimo, espero no haberlos cansado ni aburrido mucho, y les agradezco también a la Fundación por darnos esta oportunidad. Gracias. En realidad son un grupo de preguntas muy relacionadas, me imagino. Si hay un nombre registrado, símbolo, la marca, el logo tal vez, ¿se debe registrar nuevamente cada que se cambie el diseño de esto? A ver, cada diseño por sí mismo ya es una nueva innovación, por tanto cada registro podría usted volverlo a registrar con una nueva marca o con un nuevo símbolo o con un nuevo producto. ¿Para qué? Para tener otros 10 años adicionales. De hecho, eso es lo que hay en Coca-Cola. Si ustedes se dan cuenta, solamente las patentes duran 10 años, pero Coca-Cola ha fraccionado todo lo que son los elementos que hacen a la Coca-Cola en partes y ha logrado una, vamos a decir así, una patente continua de 77 años, más o menos. Entonces, hace poco, la Coca-Cola ha dejado de tener patente. Es decir, cualquier persona puede producir Coca-Cola sin tener el efecto perverso de no poderlo producir porque existe una patente defensora de ese criterio, digamos, ¿no?, en el contexto de la sociedad. En el contexto de la empresa es una desgracia porque ya no tiene protección, ¿no?, pero ya ha aprovechado más de 100 años su patente y por tanto digamos que ya le ha sacado el provecho que tenía que sacar. Entonces, en ese criterio usted debería pensar en ir patentando por partes para tener mayor protección en el mercado de sus productos. Una más, perdón. ¿Qué se puede hacer si alguien hace uso indebido de algo que yo tengo registrado? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer una denuncia ante el SENAPI, ¿no? Esa denuncia la va a tramitar el SENAPI en principio en una área administrativista. Se van a sentar con el infractor y usted, porque eso es lo que hacen, primero para conciliar. Si no hay posibilidad de conciliar, es decir, que la persona deje de hacer lo que está haciendo y usted tiene el registro, esa persona va a ser sancionada por el SENAPI y suspendida su acto administrativo, o sea, sus actos en el comercio por un acto administrativo, ¿no? En principio, porque incluso el SENAPI puede llegar a un área penal si es que el concepto prosigue. Buenas tardes. Buenos días. Ahora, Bueno, yo tengo 3 preguntillas. La primera es cuando hizo mención sobre el tema de las marcas no registradas. Yo tengo algo de conocimiento de cómo se funciona en Europa. Hay la figura de la marca no registrada, que no quiere decir que no sea una marca, ¿no?, y que no tenga defensa tampoco. Quería saber aquí en Bolivia cómo funciona el sistema, porque allí, por ejemplo, yo puedo tener una marca que no haya estado registrada, pero debido al uso es de conocimiento público que esa marca es mía. Por ejemplo, no sé, en el caso de un bar que lleve 15 años abierto con ese nombre y de repente alguien pretenda registrar esa marca.
aún no estando registrada esa marca, sigo teniendo esa defensa, debido al uso que le he dado durante esos 15 años. Esa es una, ¿no? Vayan por partes para que no me... a ver, la primera cosa es que nosotros no tenemos una ley moderna. Nuestra norma data de 1919 en el tema de marcas, patentes, registros, modelos industriales, etc. Aunque Bolivia ha sido el primer país de Latinoamérica en establecer los criterios de propiedad industrial en 1887. O sea, en 1887 hemos debido tener abogados realmente de alto nivel, porque nos hemos adelantado a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, inclusive en los conceptos de protección de derechos de autor y marcas y patentes. Pero en 1919 es la última reforma que se hizo en el tema de marcas y patentes. Tenemos la 486 de la Comunidad Andina, que va a establecer en uno de sus criterios el concepto de notoriamente conocida, marca notoriamente conocida, que establece que no es necesario registrarla si es notoriamente conocida, y el primer uso de esa marca le va a dar a usted el derecho de esa notoriedad, es decir, la protección por esa notoriedad. ¿Ya? En Colombia hay un caso muy particular. Cuando yo estaba estudiando en Bogotá, a la Coca-Cola se produjo un incidente. Un ciudadano colombiano registró el nombre comercial Coca-Cola a nombre de él. ¿Ya? Lo registró. Y la Coca-Cola nunca había registrado ese contexto en Colombia. Entonces, cuando él estaba comercializando, este señor se acercó a lo que es el SENAPI, que no me acuerdo cómo se llama en Colombia, y dijo: estos señores no pueden comercializar porque la marca es mía. Hace 3 años. Ha dejado pasar, además, el tiempo suficiente. Entonces, fue todo una debacle, pero Coca-Cola terminó pagando $70 millones al caballero para que le devuelva la marca. Entonces ahí comenzó, hace unos 20 años atrás, es eso, ¿no? Comenzó una debacle porque empezaron los cazadores de marcas, porque empezaron a darse cuenta que podían explotar a las grandes empresas. Entonces la Comunidad Andina de Naciones estableció este criterio de notoriamente conocida en función de proteger a las grandes empresas que tienen, pues obviamente Dunlop, Shell, etcétera, que sí pueden ser producto también de la extorsión de ciertos ciudadanos que no son muy correctos. Esa es una. ¿La otra? Desde hace unos años ha habido una especie de bifurcación en las tendencias entre Estados Unidos y Europa a la hora de considerar si es patentable o no el software. Quería saber en Bolivia cuál es si se está adoptando alguna postura al respecto, cuál es la tendencia. A ver, Estados Unidos tiene el criterio del software libre, por un lado, pero también es muy protectivo del software intelectual. Entonces, ellos más bien son muy... Es muy interesante, porque hay estados donde realmente no se protege el software y hay otros estados donde se protege muchísimo. En Europa, en cambio, la tendencia es mucho más cerrada, es mucho más doctrinal, ¿no? De todas maneras, la tendencia en Bolivia es al software libre, es decir, la tendencia específicamente del gobierno nacional es lograr, y lo dice también la Constitución con respecto de los medicamentos, etcétera, que las patentes no vulneren el derecho de accesibilidad de la ciudadanía a los productos, a la innovación. Entonces, bajo esa lógica, es muy difícil, vamos a decir así, que un empresario se arriesgue mucho a invertir porque de pronto no tiene la protección suficiente. Y ahí estamos todavía en un diálogo, a veces de sordos, entre el ministro de Hacienda y nosotros, y la Cancillería y nosotros, con respecto de nuestra relación con la OMPI. Ese es un problema para nosotros. No tenemos una relación directa con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, estamos un poco distanciados. Y eso nos dificulta tener mayores criterios doctrinarios con respecto de este tema. La Cámara ha tratado de que por medio nuestro el SENAPI se potencie, teniendo acá expertos para los miembros del SENAPI. Es decir, nosotros creemos
que quienes tienen que conocer la norma y tienen que ser funcionarios de carrera deberían ser los miembros del SENAPI, es decir, que no cambiemos cada vez de funcionarios, porque eso también nos debilita en las visiones doctrinales de hacia dónde debemos ir, ¿no? Bueno, estamos en eso. Esperemos que con el transcurso de estos meses podamos combinar, digamos, las potencialidades y lograr que exista doctrinalmente una postura sobre distintos temas, incluido este. Bueno, pues la tercera es un tema que en las redes sociales ha estado levantando un poco de polémica últimamente. Es sobre una empresa aquí en Bolivia que ha tenido la feliz idea de querer registrar los códigos QR. ¿Cuál es la posición del SENAPI? Porque a mí me ha llamado la atención que parece que se les ha aceptado, bueno, no es que se les ha aceptado el registro, sino que se les ha aceptado el trámite, ¿no? Parece que el tema todavía de aquí a un año y medio no queda decidido, pero me parece que es una cosa tan, un tema tan patente, tan, es que no merece ni consideración por parte del SENAPI semejante atrocidad, no es un atrevimiento por parte de esta empresa. Incluso ellos han llegado a afirmar, no sé si es real, que Visa, el banco Visa, les ha pedido el permiso para la utilización del código QR. Bueno, ahí es lo que decíamos en la anterior pregunta. Necesitamos que el SENAPI sea un órgano técnico, no político, un órgano técnico, un órgano que nos muestre la doctrina y nos muestre la eficiencia del derecho marcario, del derecho de patentes, etcétera, desde una perspectiva técnica. Y bajo esa lógica no parece pues muy correcta la visión de los señores que han hecho esto, que puede ser simplemente una animada comercial, ¿no? Voy a decir de una manera simple, ¿no? Y no deberíamos, digamos, coadyuvar esa visión, más bien todo lo contrario. Pero me imagino que el SENAPI ha tomado las... Perdón, respondiendo a la primera pregunta sobre el registro de software, el SENAPI tiene la oficina de derechos de autor, como explicaba, ¿sí? Y en derechos de autor se registran programas, pero aquellos programas que son de función pública. Por ejemplo, se ha registrado el sistema que utiliza identificación actualmente, está registrado, y así otros programas, pero solo aquellos que cumplan una función pública. Respecto a los códigos QR, ¿sí? El SENAPI admite la solicitud, cualquiera puede presentar, lo que decía el señor de la Coca-Cola, si usted como ciudadano de pie quiere registrar la cosa, puede presentar su solicitud. Otra cosa diferente es que el SENAPI le otorga el registro. Entonces, de QR igual, el registro o la solicitud está, pero no se le otorga el registro. Es simple solicitud. Sí, la solicitud está, pero no el registro. Todo trámite va a ser siempre aceptado. No. Ahora, el derecho se adquiere una vez que el SENAPI le entregue el registro. claro. Si no está patentado, no está registrado. O sea, no tiene valor más allá de la solicitud. Perdón, ya que estamos hablando de redes sociales, bueno, una de las redes sociales más conocidas es Facebook, yo creo que todo el mundo tiene acceso. Cuando uno sube una foto o crea una empresa virtual, usted sabe que Facebook tiene todos los derechos reservados. Imagínense que yo subo una idea, le pongo auto, no sé. Hay la posibilidad de que Facebook tenga más acceso a tener más propiedad intelectual sobre lo que yo estoy subiendo para crear una empresa o una marca virtual. Hay la probabilidad de que Facebook tenga esa propiedad intelectual como se está hablando. Sí, pero usted tiene una habilidad que ellos no van a tener. Primero, usted conoce lo que está subiendo, por tanto lo puede registrar en el SENAPI, ¿no? Una vez registrado recién lo publica. Si ellos tienen la brillante idea de quitarle la idea, usted va a hacer como los cacas, pues va a ir y va a denunciar y va a ganar dinero. Entonces, más bien, ojalá le copien, ¿no? ¿Qué más? Así comenzamos. Quisiera preguntarle entonces, usted nos ha dicho de que existen 1,5 millones de emprendimientos En los municipios, sí. municipios, Patentes de funcionamiento. que se establecen y de los cuales apenas hay 5.000 marcas registradas. Entonces es una situación.
¿no cree usted que es el exceso, porque yo lo veo un exceso de presión que da el Estado hacia las pymes y micropymes, que prácticamente, supongamos una pequeña taller de confección con 2 o 3 máquinas de coser, pues pero tiene que el gerente estar pensando más en que el formatito del mensual para la Caja Nacional de los planillas de salario, al día siguiente a la AFP otro formato diferente de la misma manera que se usará, pero también impuestos internos, que lo ha complicado tanto el sistema, porque la ley 843, que todavía es la vigente, ha sido tan modificada que, ¿sabe que cuando yo hacía los impuestos allá en el año 87 era fácil, era simple? No, ahora no, hay que saber un código papelay. Papelay que ya he tenido que ir a impuestos como 10 veces, he tenido que ir como 10 veces a seminarios, que me parecía más fácil aprender física cuántica que cómo tributar. O sea, ¿dónde sacó el emprendedor? ¿No? Son unos libros que cuando ya terminaste de hacer todo, te dicen, no, error en la línea 69. Tienes que ir a la línea 69 a corregir. Y después de que todo está pasando, lo siento, la página de impuestos internos no sale. Eso yo quisiera, para que la Cámara recomiende, bueno, pues, supervisión. Yo sé que en la mayoría de los países, por ejemplo, la tributación para las pymes son cada 6 meses, no es cada mes. Aquí es una persecución prácticamente que el pyme tiene, y se han quejado ya en Sucre, hay muchas quejas en eso. Y peor todavía si vamos a encontrar la cantidad de instituciones públicas a las cuales tenemos que registrar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Santa Cruz y pensamos en una ciudad intermedia. Pucha, tenemos que tener registros que tenemos que venir a La Paz. O sea, si tan disgregado que está en el mismo municipio de Santa Cruz, por ejemplo, tenemos se nos da tanta facilidad que tenemos que ir al cuarto anillo, tenemos que volver al centro, tenemos que ir a la exterminal. Bueno, aquí no sé cómo será la parte, porque estoy viviendo algunos trámites allá también. ¿Por qué en la ley de inversiones que va a haber no se abre una ventanilla única donde se dan todas estas cosas? Primero. Y segundo, que los impuestos vuelvan a ser más simples. Yo no sé qué culpa tiene Newton, Da Vinci y tantos otros científicos y sabios para hacer las pulseras que hacen aquí los impuestos nacionales. Porque discúlpenme, yo creo que al impuesto a todos hace un Newton, ¿ya? Y resulta que ese Newton, yo creo que si hacemos un análisis de todas las empresas, ya de los 90.000 que creo que se han registrado en eso, ¿ya? O que se tienen que declarar eso, hay 100.000 que ya están con alguna informalidad, con alguna cosa. Entonces, ¿qué es más fácil? No hago burreras. Si me agarran, me agarraron. Hago nomás mi letra de chicharrones como puedo, hago mis cosas como puedo, mejor seremos informales, ¿no? Porque es mejor. Porque aquí tenemos que hacer 50.000 registros en 20.000 lugares diferentes. Yo llamaría a aquella gente de la Cámara Nacional de Comercio que en la ley de inversiones se hagan ventanillas únicas, donde el empresario vaya a un solo lugar, donde pueda hacer todos los trámites, donde no tengas que venir hasta La Paz. Y peor todavía si uno está en una ciudad intermedia, peor todavía. Ese es mi comentario. Es buen comentario. La Cámara Nacional de Comercio, nuestro gerente general, tiene una política de no simplificación, sino de desburocratización de los trámites. Es un término que él ha traído a la Cámara y la Cámara lo está asumiendo hacia una postura con el gobierno nacional. Desburocratizar los trámites, es decir, SENAPI, Fundepresa, la alcaldía, etcétera, van a tener un solo formato para ayudar a los empresarios precisamente primero a formalizarse, que es un tema importante. Es importante ser formal. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros seamos eficientes en nuestro mercado, podemos ser eficientes en otros mercados. De pronto nuestras empresas no quieren saltar, y usted tiene razón, hacia la formalidad porque dicen es demasiada presión, no solo tributaria, sino laboral, social, etc. Entonces, prefiero quedarme en mi mundo pequeño y no trascender. El gobierno nacional no entiende
todavía, que mientras más empresarios existan, mejor le va a ir económicamente, siendo que los tributos van a ser pagados por los formales, pero no desde una perspectiva de tener 18 formas de cobrarle mejor a los pocos empresarios que tenemos, 69.000 empresarios formales. Quiere decir que hay 69.000 empresas que tienen absolutamente todos los registros que pueden ustedes imaginar, todos. ¿Son 110.000 los que están inscritos en impuestos nacionales? Sí, pero ahí hay 40% que no paga como usted, paga en un régimen simplificado, ¿no? En un régimen distinto. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Pero la lógica es que todos nosotros hagamos que las empresas sean más eficientes en el mercado. Hay una postura en una política pública de Centroamérica que establece que las pymes para formalizarse deben tener 15 años de gracia. 15 años en la que el gobierno va fomentando el tema de propiedad intelectual, va fomentando en ellas una postura del mercado, unos clusters entre ellos para que se establezca un mercado más fuerte, y recién se lanzan al mercado a los 15 años, es decir, cuando tienen la mayoría de edad, vamos a decir, y pasan a otro estrato. Pero para eso han logrado también bajar la presión tributaria a las grandes empresas. Entonces hay un puente, vamos a decir, que hay que cruzar para ser formales, ¿verdad? Han logrado que las pequeños emprendimientos pasen hasta la mitad, pero han hecho que las grandes empresas retrocedan también un poquito y no exista tanta presión. Entonces han logrado un juego de valores en los 3 o 4 impuestos nada más, que hacen más eficiente a su economía y potencia a las empresas. Pero no sé si en este estrato hoy existe esa posibilidad. Lo que sí sé es que el gobierno ha entendido que sí hay que desburocratizar los trámites, que es demasiado burocracia para algo que se puede hacer más simple. Pero yo creo que todo tiene su tiempo y su plazo, ¿no? Las alcaldías antes no tenían tanta eficiencia, no tenían tanta economía. Ahora los municipios tienen mejor economía y por tanto pueden hacer el concepto de ventanilla única, que vino ya con un criterio de la GTZ hace algunos años atrás, pero que nunca se ha logrado patentizar realmente. Entonces creo que a la larga vamos a lograr eso. Es cuestión de la evolución de los estados y estamos en eso. Lo que nosotros necesitamos es que los empresarios también presionen, no solo las cámaras, sino los propios empresarios reclamen, renieguen, protesten, porque ese es el otro tema. Cuando nosotros queremos ir a una protesta conjunta, a una mesa de diálogo con el ministro de Hacienda, etc., invitamos a los empresarios, no viene nadie. Cuando se les pregunta por qué, dicen no, porque me van a mandar impuestos nacionales y me van a dar palo, digamos, si yo digo algo por demás. Entonces, las cámaras en ese sentido son eficientes porque estamos luchando por ustedes, aunque no parezca, ¿no? Y es muy complejo porque tenemos al otro lado un Estado que todavía no ha logrado dar la vuelta a los criterios que yo decía. Mientras podamos hacer que en el SENAPI, por ejemplo, o en impuestos nacionales, exista gente profesional que se quede en el Estado y no se cambie cada vez, en esa medida vamos a tener burócratas técnicos, ¿no? Burócratas que van a ser servidores públicos. Burócrata en los Estados Unidos no es mala palabra, por supuesto, ¿no? Y es una visión. Un burócrata es alguien que hace bien lo que la norma le dice, pero es un técnico, una persona especializada, ya no es cualquiera. Y eso es lo que está tratando de hacer el Senado. Yo veo que cada vez tratan de renovar su personal, tratan de hacerlos más eficientes, y cuando ya está bien todo el personal, ya todo el mundo conoce todo, todos afuera, vuelve a venir otro. Han tenido 18 directores en menos de 5 años, 18. Han pasado uno tras otro, algunos un tiempito más, otros menos, pero han tenido un director que ha durado 2 días. Eso es una vergüenza. El criterio del gobierno es eficiencia. ¿Quién más? El señor de Rojo. Gracias. En esta consulta, a la hora de patentizar un producto,
no sé qué tan seguro podría ser el SENAPI con respecto a otras instituciones en otros países que también se dedican a patentizar productos, ¿no? Por ejemplo, el caso de patentizar un producto acá en Bolivia es más barato que patentizarlo en Estados Unidos, que cuesta alrededor un producto X, $10.000, y aquí por los 1.500, no tanto nomás. Y entonces, ¿será que si pago más me protegen más? Y si pago menos, no. Esa es una de mis preguntas que tenía. Entonces decía, mejor no lo patento, ¿no? Eso, a algunas experiencias en la misma universidad. Otra pregunta para Sofita también. ¿Se puede patentizar un producto que contiene en su composición materia prima que ya se encuentra patentada o la que no, materia prima también que no se puede patentizar? Voy a comenzar por la última. Lo que va a patentizar el concepto del registro es la innovación. No importa si uno utiliza, ¿verdad?, otros productos. Lo que va a ser patentado es la innovación. Lo que usted haga con esos productos que ya podrían estar patentizados, vamos a decir así, es lo que va a estar registrado, va a ser la innovación de ese producto. Ahora, usted va a tener seguramente, si en un 80% es otra materia que ya está patentada, una oposición al principio, porque no les va a gustar que use su producto sin su permiso. ¿No? Pero si es innovación, realmente es un producto innovador, usted lo va a lograr patentizar. De hecho, teníamos un sargento del Ejército Nacional que al ejército argentino, él ha hecho una labor, estaba haciendo una labor en Argentina y vio que el percutor del rifle estaba mal diseñado. Con la habilidad de nuestros artesanos bolivianos, él agarró el rifle, lo afinó, eso estoy hablando de hace 25 años, y patentó eso en Argentina a nombre de él mismo. Y el ejército argentino no solo se lo ha llevado para el ejército argentino, sino que el pago que él ha recibido por eso son miles de dólares. O sea que a veces un producto que ya tiene toda una esencia se puede patentar en el contexto de la innovación. En la primera pregunta, usted me decía, si yo patento en Estados Unidos o en Bolivia es lo mismo, ¿me protege más los de Estados Unidos que en Bolivia? La respuesta es, una patente protege a todos. Y el registro público es una cosa muy interesante. El registro público tiene conectividad con los otros registros públicos. Entonces, usted patenta acá, los registros se comunican entre sí, el INDECOPI del Perú, etc. Y de hecho el SENAPI está tratando de hacer convenios, etc., con también la Comunidad Europea, etc., para cuidar los registros que ya tiene. Entonces, me parece que en ese sentido, no importa dónde lo patentice, usted va a tener por lo menos protección. Perdón, pero ya no van a poder haber más preguntas, se nos va a terminar el tiempo en esta hora de preguntas. ¿En el café? Así que ahora pasen por favor, si es un café y volvemos en... Ahí podemos echar.